Por un lado, Miriam Montero, que viene de UNRWA, esta agencia de Naciones Unidas para Medio Oriente, especialmente Palestina. Ella ha estado trabajando 15 años en cooperación internacional entre América Latina y África. Ya hemos tenido una visita también muy grata hace un par de foros con Lorena Gamito, también de UNRWA. Y por otro lado tenemos a un sociólogo y activista extremeño, que es José Luis Ibot, que ha participado de la flotilla Global Zoom. Así que, bueno, los recibimos con un aplauso y les damos la palabra. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Gracias especialmente por aprovechar esta mañanita de sábado, por estar comprometidos y comprometidas con nosotras, por querer estar aquí sensibilizándose, estando más informados sobre la realidad de Palestina. Es un placer para mí recibir esta invitación. Yo creo que no te creas, porque como estamos en familia, por el vídeo. A ver. Hola, hola. Igual, ¿no? ¿No está entendido? A ver, se pase ahí arriba. Se tendrán que dar ahí arriba. Vale, me espero, ¿no? Por el vídeo. Vale, perdón. Sí, perdón, pero es que tenemos la intención de que esto quede video grabado disponible para los estudiantes. Así que en un momento ya... ¿Encendieron el micrófono? No. Bueno, porque ya Hola, hola, hola. Ahí está. Es que lo probaba con el encendido esta mañana, pero en súper volumen. Lo que necesitéis para el vídeo, sobre todo, porque yo creo que ¿no? No es perfectamente. Igual está bien porque este hace mucho ruido. Es igual tener Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Estamos ahora. Hola, hola, hola. Nada. ¿Un poco más? Hola, hola, hola. Probando, probando. Hola, hola. No, se oye. No. Hola, hola. A ver, pues. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Así un poco mejor, ¿no? Ahí vamos, ahí. Viendo cómo funcionamos. Yo creo que sí. Lo que no seguro es que en el vídeo se me vea entre la pantalla, el micrófono, que no lo tengo claro. Pero mientras se me escuche, suficiente. Bueno, empezamos ya, amigos y amigas, en esta mañana. Te imagino que además, siendo sábado, luego tendrán planes. Bueno, como me ha presentado Fernando, soy Miriam Montero, directora de Educación para la Ciudadanía Global en España. ¿Así? Si lo cojo y lo tengo en la mano, es casi mejor, ¿no? Sí. Bueno, les decía, en la actualidad soy directora de Educación para la Ciudadanía. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Ya estamos, ¿no? Ahora está igual un poco fuerte, porque me oigo pensar.
Bueno, pues en primer lugar, como les decía, dar las gracias a la organización del foro. Están planteando un tema sustancial en los tiempos que corren. Todas y todos están atentos a las noticias. Las noticias que nos llegan siguen siendo atroces y dramáticas en términos de vulneración y violación sistemática del derecho internacional humanitario. Cuando Fernando nos planteaba a la organización la presencia en este foro y los temas a tratar, le comentábamos, ¿no?, que nuestro objetivo con nuestra presencia hoy es darles un poquito de luz sobre lo que está ocurriendo, cuál es el papel de UNRWA en la asistencia y protección a las personas refugiadas de Palestina, tanto en la Franja de Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Este y Líbano, y también hablar, ¿no?, de la violación sistemática del derecho internacional humanitario que se está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, concretamente en la Franja de Gaza, Cisjordania, y me remitiré también a Líbano, porque entendemos que hablando de lo que nos planteaba Fernando sobre el nuevo orden global y sobre el futuro de la cooperación internacional al desarrollo y el multilateralismo, es fundamental analizar el caso de la Franja de Gaza como un caso en el que la inacción de la comunidad internacional probablemente nos haya llevado a la situación que estamos viviendo en Irán y Líbano en la actualidad. Entonces voy a empezar pues haciéndoles un breve resumen de quiénes somos, qué hacemos, y luego nos iremos a tratar la situación de derecho internacional humanitario y su vulneración en la Franja de Gaza. Como saben, porque nos conocerán, lamentablemente antes del 23 de octubre, del 7 de octubre de 2023, la gente escuchaba hablar de UNRWA y no tenía muy claro quiénes éramos. Lamentablemente, a partir de 2023, creo que todas y todos ustedes nos conocen por las noticias, han escuchado a nuestra directora ejecutiva, Raquel Martí, hablar, dar entrevistas, hacer ponencias, pero quiero dejar muy claro que la situación no comienza en 2023, aludiremos después a ello, ¿no? Y esto tiene que ver también con quién es UNRWA y cuándo se cree. UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la Asistencia y Protección de la Población Refugiada de Palestina. Se crea en 1949 tras la guerra de 1948, cuando más de 700.000 personas, habitantes de la Palestina histórica, se ven obligados a huir de sus hogares, a abandonarlo todo, dejarlo todo atrás con la creación del Estado israelí. UNRWA nace con una misión temporal para asistir y proteger a estas personas, estas 700.000 personas, con un mandato de 3 años. Lamentablemente llevamos 76 años, porque estas personas, que ahora ya son más de 5,9 millones de personas, no han encontrado una solución justa y duradera a su situación. Nosotros trabajamos en 5 áreas de operaciones, como pueden ver en el mapa. Estamos presentes en los territorios palestinos ocupados, Franja de Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y también estamos presentes en Jordania, Siria y Líbano. Gestionamos campamentos para garantizar que los derechos humanos de la población refugiada de Palestina se cumplan. Quiero comentar también que cada uno de estos lugares, Líbano, Siria, Jordania, luego comentaremos el caso de Líbano, que está de plena actualidad, pero lamentablemente la lucha por la supervivencia, la lucha por garantizar los derechos y la asistencia más básica a esta población sigue siendo una necesidad fundamental. Por eso tenemos que seguir trabajando y por eso nuestro compromiso y nuestro mandato se renueva, se sigue renovando cada 3 años. La población refugiada de Palestina es la población refugiada más antigua del mundo y también una de las más numerosas. Nuestra misión, como les decía, es brindar asistencia jurídica, atención sanitaria, educación, protección y servicios sociales e infraestructuras a la población refugiada de Palestina. Gestionamos 58 campamentos, 700 escuelas, donde estudian más de 500.000 de niños. Nos enorgullece decir que el sistema educativo de UNRWA es uno de los más eficientes y con unos de los mayores estándares de calidad según estudios educativos
para nuestros niños, niñas y adolescentes. Gestionamos 140 centros de salud, realizamos más de 7 millones de consultas médicas al año. Tenemos contratados más de 20.000 docentes, 3.000 trabajadores de salud. Todo esto para decir que no somos un actor marginal. Luego veremos que parte de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza y como violación al derecho internacional humanitario ha sido atacar a los agentes humanitarios, incluidos a nosotros, desprestigiar la reputación de UNRWA, ¿no? para inoperarla, para desabastecerla de financiación que le permita seguir asistiendo a la población, y por eso incidimos en que UNRWA no es un actor marginal, es un actor fundamental de cara a la supervivencia de la población refugiada de Palestina, y es fundamental y tiene un sentido existencial para la población refugiada palestina, porque además de prestar servicios para que niños y niñas puedan educarse, para que la población refugiada de Palestina pueda tener acceso a salud, para que puedan reconstruir sus viviendas en los campamentos, etc., UNRWA es tan importante porque mantiene el registro oficial de refugiados palestinos. Los papeles estaban en nuestra sede de Jerusalén Este, la que se demolió hace poco. Obviamente lo sacamos antes, con mucha dificultad, pero lo sacamos antes. Este reconocimiento legal está consagrado en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que datan de 1948. Este registro es tan fundamental porque sustenta las reivindicaciones de derechos de la población refugiada de Palestina, incluyendo la cuestión sin resolver del retorno. Por eso es fundamental la continuidad de UNRWA dentro del sistema de agencias de Naciones Unidas. Además, trabajamos en emergencias y en acción humanitaria, con distribución de alimentos. Esto lo habrán visto en múltiples ocasiones en vídeos, en televisión, los camiones cisterna, los camiones cargados de sacos con el logo de UNRWA. Distribuimos kits de emergencias a las personas desplazadas, realizamos atención sanitaria de emergencias, tanto en nuestros centros de salud como en puntos móviles, luego lo veremos en la Franja de Gaza. Adaptamos refugios, lo estamos haciendo ahora en Líbano, lo veremos también, lo hicimos en la Franja de Gaza, también lo vamos a ver cuando nuestras escuelas se convirtieron en refugios improvisados, acogiendo a la población, y realizamos apoyo psicosocial a niños y a niñas. También me detendré un poquito más adelante en mi presentación, porque obviamente lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza ha tenido un impacto sin igual en la salud mental de la población de la Franja, de los niños y las niñas, y también de las personas adultas, ¿no? Como les he dicho, vamos a hablar de la situación de la Franja de Gaza y Cisjordania, de la vulneración del derecho internacional humanitario en los territorios y qué implica esto para el tema que nos proponía el foro, que es este nuevo orden mundial. No sabemos todavía si, yo no tengo muy claro cuando hablo con las compañeras si queremos llamarlo así o más bien seguir reivindicando que la violación sistemática del derecho internacional humanitario que se está cometiendo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Líbano en la actualidad, debe ponerse en manos de la comunidad internacional como está, y debemos actuar para que se ponga freno a estas violaciones antes de pensar en este nuevo orden mundial o en un nuevo sistema de cooperación internacional. Como saben, desde 1967 Israel tiene control militar sobre Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Cuando un territorio, y esta es la clave de cómo vamos a ir desgranando después en las violaciones al derecho internacional humanitario de la Franja de Gaza, cuando un territorio está ocupado, el derecho internacional nos dice que quien lo controla debe proteger a la población civil y asegurar que pueda vivir con sus derechos básicos. Las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos hemos denunciado en múltiples ocasiones que esta situación, la situación de los territorios palestinos ocupados, no cumple con esas normas y que existe un sistema férreo que ocupa la vida y la libertad de las personas en la Franja de Gaza y que compromete su vida e impide el pleno disfrute de sus derechos. Para que todos lo podamos entender, me he permitido introducir una diapositiva sobre qué hablamos cuando hablamos de la Cuarta Convención de Ginebra del Derecho Internacional Humanitario y qué está ocurriendo con ella, ¿no? Para que luego veamos en los casos concretos
militar israelí de 2023 ha vulnerado y vulnera todos los principios del derecho internacional humanitario, que establece que todas las partes en los conflictos armados deben respetar plenamente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y además abstenerse de atacar, destruir o inutilizar aquellos bienes que sean indispensables para la supervivencia de la población civil y que no estén o no supongan un freno a las operaciones militares que se están llevando a cabo en ese momento. Entendemos por distinción atacar solo objetivos militares legítimos. Entendemos por proporcionalidad evitar daños excesivos a civiles, minimizar el impacto sobre la población. En este caso, ha habido pasos inéditos en la denuncia de las vulneraciones del derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza a los tribunales internacionales de La Haya, pero no se están materializando en acciones concretas que impidan que la situación se vuelva a repetir, como es el caso del Líbano. Es importante recordar, sobre todo que lo recuerden los Estados miembros de las Naciones Unidas, que tienen responsabilidades y que puede que ahora no haya consecuencias para estos países porque no estamos logrando operativizarlo, pero puede que las haya en el futuro. Como sabéis, desde el 7 de octubre de 2023, Gaza se ha convertido en el epicentro del sufrimiento humano contemporáneo. Las ofensivas militares recurrentes han destruido viviendas, escuelas e infraestructuras básicas, causando miles de víctimas civiles, entre ellas miles de niños y niñas. Aquí me hago una pregunta que luego podemos resolver entre todas y todos. Si el derecho internacional que compromete a todos los países de la ONU no basta, ¿entonces qué? Luego podemos abrir un debate sobre ello. Hablamos de una devastación que no tiene precedentes y una vulneración constante del derecho internacional humanitario que ha consistido fundamentalmente en, vamos a ir desgranándolo ahora, el desplazamiento masivo y constante durante 2 años. Casi 2 millones de personas desplazadas dentro de un territorio del tamaño de un municipio medio en España, como en la antigua Nakba, la catástrofe de 1948. Miles de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares, a dejarlo todo atrás y a huir para salvar su vida, huyendo hacia un lugar seguro que, como han podido ver en las noticias, no existía en Gaza. Lamentablemente, el 90% de la población se ha tenido que desplazar hasta 10 veces desde el 7 de octubre de 2023. Imaginen lo que es familias enteras de un lugar a otro luchando por encontrar un lugar seguro, muchas veces alrededor de nuestras escuelas o de los hospitales, pensando que obviamente no iban a ser objetivos de guerra. Lo fueron, lo vamos a ver a continuación. Otra vulneración fundamental del derecho internacional humanitario que nunca debería haberse producido es atacar a civiles. Más de 70.000 personas han sido asesinadas, de ellas 21.283 menores han sido asesinados. Ven esta foto que nos conmovió a todos, la ganadora del Press Photo de 2024, que retrata muy bien el dolor de las familias, de las madres, con las pérdidas de niños y niñas. Hay más de 170.000 personas heridas, 42.000 de ellas permanecerán con secuelas permanentes y 5.000 amputadas. Veremos el caso después de las amputaciones en niños que se siguen produciendo porque no están dejando entrar máquinas para desescombrar y debajo de los escombros sigue habiendo explosivos que siguen produciendo la amputación de niñas y niños que siguen siendo una de las primeras víctimas, ¿no?, en los conflictos. Los niños y las niñas lo confunden con juguetes, acaban siendo artefactos explosivos y sigue habiendo infinidad de amputaciones por esta cuestión. Como les decía, las personas se agrupaban en torno a los hospitales y las escuelas pensando que eran lugares seguros. Lamentablemente, una vulneración fundamental del derecho internacional humanitario ha sido que al atacarse nuestras escuelas, nuestros refugios, los hospitales, los centros de salud, 851 personas han sido asesinadas dentro de los refugios, 2.573 personas han sido heridas y hemos registrado más de 900 incidentes en nuestras instalaciones
y más de 300 de nuestras instalaciones han sido dañadas. Aquí la importancia no está en los edificios que se destruyen, están en las vidas que se pierden y en la imposibilidad de seguir trabajando para salvar vidas cuando esos edificios que son seguros se destruyen. Otra vulneración fundamental al sistema internacional humanitario, al derecho internacional humanitario, como decía, han sido los ataques a las escuelas. Cuando estalló la ofensiva, 1,5 millones de personas buscaron refugio en 154 escuelas de UNRWA y 500,000 en sus alrededores. Eran escuelas pensadas para 3.000 personas que acabaron albergando más de 12.000. Pueden imaginar las condiciones de vida que tenían estas personas, además del miedo, el dolor, la incertidumbre. Tenemos esos niños mirando al cielo, absolutamente traumatizados por el ruido de los drones, no sabiendo cuándo va a ser el siguiente ataque, ni si en ese lugar que fundamentalmente se concebía como un lugar seguro van a poder seguir estando y seguir sobreviviendo, ¿no? En nuestras escuelas se mezclaba el miedo, la solidaridad, profesoras que intentaban dar clase en medio del dolor y la incertidumbre, puntos móviles de atención sanitaria dentro de las escuelas refugios donde se intentaba atender con el poco material médico que había porque no se podía llegar a los hospitales, porque muchas veces, como han visto en las noticias, las ambulancias eran bombardeadas en el camino para llegar a los hospitales. Pero como decía, incluso en los refugios, en los lugares seguros, las personas fueron atacadas. Más del 93% de las escuelas están dañadas o destruidas, según las últimas actualizaciones que tenemos de Naciones Unidas. Numerosos centros educativos han sido utilizados como refugios. El sistema educativo presencial estuvo prácticamente paralizado durante los 3 años. Ha habido docentes desplazados, obviamente, con una afectación directa para la continuidad de los estudios de los chavales, y cientos de miles de estudiantes no han podido tener acceso regular a la educación formal. Más de 600.000 estudiantes no han tenido acceso a ningún tipo de educación, 370.000 menores están ahora en el sistema de aprendizaje online, 35.000 menores, son cifras que quizá pues no logramos, ¿no?, como hacernos a la idea, pero sí que es importante tenerlas en cuenta. 35.000 menores han perdido a uno o a sus 2 progenitores. Uno de los principales problemas, y por lo que es muy importante nuestro trabajo en registro y en asistencia jurídica, muchos menores llegaban a nuestros centros solos, habían perdido. Hay una cuestión, no sé si alguno de ustedes quizás sí haya viajado a la Franja de Gaza, pero ocurría una cosa, aparte de que la Franja de Gaza está absolutamente, o sea, es una de los lugares del mundo más densamente poblados. Las familias tienden a vivir en la misma manzana, de manera que cuando una bomba caía en una manzana, lo que pretendía era acabar con una familia entera, con un apellido entero. De manera que cuando caía una bomba en una manzana, en un lugar de un barrio, los niños quedaban solos, y quedaban solos sin sus progenitores y sin su familia cercana. Es decir, que tampoco tenían tíos, tías a los que acudir, primos, primas, abuelos, abuelas. Entonces esta es la cuestión, ¿no? Cuando llegaban a nuestras escuelas refugio, llegaban completamente solos y obviamente traumatizados. Ahora tengo una diapositiva que siempre me parece que es muy interesante para seguir redundando en esta idea de que las cosas no empezaron en el 2023. Y hablando de la infancia y de la juventud, es muy importante ver con un ejemplo práctico cómo ha impactado, ¿no?, desde el 2007, en que se produce el bloqueo militar a la Franja de Gaza, cómo ha impactado esto en toda una generación, ¿no? En esta diapositiva quiero mostrar cómo ha sido la vida de un niño nacido en Gaza en el 2027, cuando comienza el bloqueo, y a través de su crecimiento vamos a poder ir viendo cómo una generación entera ha pasado su infancia y adolescencia bajo una sucesión constante de ofensivas militares. Desde que nació, este niño, esta niña, ha vivido al menos 7 ofensivas militares, 8 si contamos el propio bloqueo como una forma de violencia prolongada. En otras palabras, casi cada 2 años ha tenido que sobrevivir a una nueva guerra. Imaginemos el impacto. Cuando a veces
veces nos hablan, yo en mi departamento, ¿no?, que trabajo en educación, cuando nos hablan de cuál es la importancia de la educación, imagínense la importancia de la educación para educar en paz en una generación que solo se ha educado en la guerra, en el miedo, en el trauma de ofensiva militar tras ofensiva militar. Desde su nacimiento este niño o niña fue registrado como refugiado en uno de nuestros registros, en uno de nuestros centros de registro. Es descendiente de una de las más de 700.000 personas desplazadas en 1948. Creció en un territorio cercado, con acceso restringido a la electricidad, al agua y a bienes básicos. A los 2 años, este niño o esta niña ya había pasado por su primer conflicto armado, probablemente refugiándose junto a su familia en una escuela de UNRWA. A los 5 años vivió otra ofensiva, volvió a buscar refugio. A los 7 años, durante la operación Margen Protector, soportó el peor ataque en décadas. Vio cómo incluso las escuelas refugio estaban bombardeadas. A los 11 años fue testigo de la Gran Marcha del Retorno, en la que miles de personas reclamaban el fin del bloqueo y su derecho a regresar. Las protestas fueron duramente reprimidas por el gobierno israelí, también las vivió. A los 14 años experimentó lo que desde Naciones Unidas describimos como el infierno en la tierra. A los 15 años, las consecuencias psicológicas y emocionales ya eran profundas para este joven. Ese año aumentó el número de estudiantes heridos incluso dentro de las escuelas. Y con 16 años, este joven ha sobrevivido desplazado, esta joven, dependiendo de una ayuda humanitaria cada vez más limitada, en un entorno sin electricidad, sin agua potable y probablemente siendo uno de los más de 25.000 menores que han perdido a uno o ambos padres. Esta cronología resume una vida marcada por el conflicto desde el primer día y no es solo la historia de un niño o de una niña, sino que es el retrato de toda una generación que, como les decía, ha crecido sin conocer la paz. Aquí le ponemos cara a estos niños y niñas que han llegado a nuestras escuelas, a nuestros refugios y que lamentablemente tienen miembros amputados. Como les decía, en la actualidad, desde UNRWA estamos trabajando en campañas de sensibilización en las escuelas, en los centros de salud, en los hospitales, para prevenir que haya más accidentes con los artefactos explosivos que están sin detonar en los escombros. Hay una misión específica de las Naciones Unidas para esta retirada de minas y de restos explosivos, pero seguimos recibiendo notificaciones en nuestros centros de salud, escuelas, de que sigue habiendo accidentes porque, como les decía, los niños y niñas las acaban confundiendo con juguetes o incluso ayudando a sus familias para intentar rescatar cosas de entre los escombros, pues acaban siendo víctimas de estos explosivos. Otro dato fundamental que quiero aportar como violación al derecho internacional humanitario ha sido el ataque a trabajadores humanitarios. Esto también lo han visto en radio, en televisión. No solo han sido asesinados agentes humanitarios de UNRWA, claro que no. Más de 500 agentes humanitarios en total han sido asesinados en misión, protegiendo la vida de otras personas. En nuestro caso, más de 390 trabajadores y trabajadoras de UNRWA han sido asesinados. Por eso a veces en algunos foros, al principio, cuando, con toda la razón, ¿no?, las personas nos dicen, bueno, la inacción de las Naciones Unidas, la inacción de ciertas agencias, a mí es algo que la verdad es que me duele profundamente porque a veces creo que no comunicamos bien que en UNRWA el 99% de las personas que trabajan para proteger la vida de otras personas en nuestras áreas de operaciones son refugiados y refugiadas de Palestina. Estas personas se levantan cada día, recuerdo el caso de una doctora, ¿no? Había perdido 3 hijos. Había perdido 3 hijos y seguía en uno de nuestros hospitales atendiendo porque consideraba que era lo más importante que podía hacer en ese momento, dejando de lado su dolor y lo que significa para una madre, para un padre, perder a sus hijos, ¿no?